matemática, mientras que Paul, Wilson y Alex son ingenierías electrónicas, así también Cristina Sánchez es ingeniería de sistemas y también está haciendo su maestría en la parte de ingeniería de software. Nosotros hemos conformado una investigación en la Universidad de Ecuador. Estamos justamente buscando soluciones que nos permitan a nosotros crear herramientas para los adultos principalmente. Pero si vemos también hace unos meses, bueno, y es más de un año, tuve la oportunidad de hacer un doctorado y conocí a una amiga en medio de esto, invitaba a su laboratorio y ellos hacían mucho PCI en la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, me interesó el área porque se cruza mucho en lo que nosotros estábamos en aquella época en investigación y no, presentamos un proyecto desgraciadamente era el Banco Interamericano de Desarrollo y no salió. Luego vimos el proyecto, bueno, obviamente en gran medida y lo presentamos en otro lugar, tuvo una un poco más, un poco distinta a la inicialmente, pero ya nos aplicaron allí digamos, entrando en el área en cambio de la parte cognitiva, ahora, dentro de en este contexto, nosotros hemos visto muchos, digamos, mucho campo de bueno, hay como más muchas cosas. Entonces también está la opción de dedicar, porque estamos trabajando también con una sección de marketing, temas de la universidad, incluso al algunas otras cosas. Pero claro, cuando yo hacía o intervine dentro de ese grupo de inversión en el departamento de tenemos un pequeño que nos puede ofrecer. Este curso de seducción, diferentes puntos, diferentes puntos de forma superficial. Así que tal vez les da
que vamos a tomar nosotros desde cerebro. En general, estas buscar son dos bastante grandes. Una de esa red neuronal y cómo de la eléctrico de las conexiones por la parte funcional. Un poco más de las áreas. Las áreas que se activan de acuerdo a cierta funcionalidad, cierta reacción, cierto comportamiento, cierta actividad cognitiva. En realidad, esos dos la relación de la estructura con la parte funcional. Esta región no funciona respecto a otras tecnologías, otras formas de esta actividad eléctrica del cerebro. Por ejemplo, la parte vertical podemos ver y en la parte horizontal el aspecto espacial. Voy a hablar, por ejemplo, respecto a SpaceX, para dar un ejemplo más conciso. En SpaceX tenemos una lectura de un punto muy específico en la corteza del área cerebral, un punto en el espacio-tiempo muy específico. También quiero hacer énfasis de la diferencia entre qué es lo que queremos hacer. Queremos trabajar con algo masivo, con las personas, generalmente no queremos que tengan que pasar por una cirugía para poder los electrodos y poder hacer lecturas. Entonces, vemos que tanto la Spikes, en algunos casos, bueno, más o menos electropsicografía o imagen óptica, etcétera, son invasivos, es decir, que tiene que haber algún tipo de cirugía, aunque sea menor, para poder colocar los electrodos o la red de electrodos. En el otro espacio vamos a hablar de esos tres elementos o esas tres tecnologías que nos permiten hacer una lectura de forma no invasiva. Por ejemplo, la magnetoscopografía es una tecnología con la cual una de las desventajas es que tenemos que tener un dispositivo muy costoso y muy grande por colocar a la persona dentro de ese dispositivo, poder hacer la lectura de los campos magnéticos generados por la energía eléctrica. Podemos ver que la electroencefalografía está en un punto medio entre la velocidad temporal y la resolución espacial que podemos tener de una lectura. Además de que es una tecnología más básica, ni siquiera tenemos que hacer ningún tipo de cirugía, donde estamos tomando las decisiones de la piel incluso. Esa es una tecnología parecida a la electrofotografía, pero en este caso, en la electrofotografía sí tendríamos que hacer una incisión para colocar los electrodos sobre la superficie del cráneo. Ahora, si no tenemos tecnologías en las cuales vamos a colocar electrodos, hay algo que tenemos que tomar en cuenta, como si es artificial o si es invasivo. Aquí en esta presentación podemos ver que vamos a tener una mejor resolución si es invasivo, porque podemos poner el electrodo más cerca de la neurona. Sin embargo, no siempre es lo que queremos. Depende mucho de lo que queremos. Si queremos hacer una medición de la suma de todas esas activaciones eléctricas, o queremos muy específico, muy específica del cerebro.
quiero que se me hace muy interesante, por ejemplo, si hacemos la medición de la activación del potencial, podemos ver que tiene una amplitud, el bloque tiene una amplitud mayor que cuando ya estamos dando por todas las casas de la corteza, de bla, 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 hasta que podemos ver que cuando hacemos una medición de un electrodo superficialmente, vamos a obtener una señal de una amplitud mucho más pequeña. Y el resultado, la resultante o la señal resultante va a ser la suma de todas las señales que se van a alcanzar a detectar. Esto es bueno y malo, porque no nada más va a detectar las señales que están generándose por el cerebro, sino otras señales. Más adelante vamos a ver un poco de eso. Además de que también depende mucho de en dónde se está generando la activación eléctrica. Como podemos ver aquí en este ejemplo, o en este, es nada más un ejemplo, o sea, la señal de acuerdo a diferentes factores. Uno muy importante es la estructura de la corteza, que es como una forma de onda. Por lo tanto, va a ser afectada por la densidad de los materiales, la señal que vamos a obtener como resultado. Cuando vemos una señal, vamos a poder ver cómo se generó a partir de los spikes. Por ejemplo, si tomáramos una señal directamente de la neurona, podríamos ver el potencial de acción en la lectura de la señal. Pero no nada más vamos a ver el de esa sola señal, sino que podríamos incluso ver, por ejemplo, aquí si estamos colocando diferentes electrodos en diferentes posiciones que nosotros no sabemos si está colocada exactamente la neurona o no, vamos a ver la lectura de diferentes señales. En este caso, si es de una sola señal, pues de una sola neurona, podemos ver que la señal se ve amplificada. En el caso de que hagamos o tomemos como ejemplo una suma temporal, pues a lo que nos referimos es que las sumas o las señales no están totalmente alineadas. Por lo tanto, vamos a ver la suma asíncrona de las señales. Entonces, ese es un ejemplo de una suma espacial y ese es un ejemplo de una suma temporal. Como dije, cuando tomamos una muestra de la señal eléctrica, no nada más vamos a ver la señal del cerebro, sino que podemos tener como entrada diferentes otros artifacts o ruidos externos. Por ejemplo, primero, pues lo que queremos, ¿no? La energía o la actividad eléctrica del cerebro o de otras actividades eléctricas que estén ocurriendo en el cuerpo y que se estén pasando al cráneo. No nada más eso, sino que también podemos tener, como había mencionado nuestra compañera, ¿me recuerdas? Priscila. Como mencionaba Priscila, pues tenemos también ruido del ambiente o incluso ruidos de nuestros mismos músculos que vamos a alcanzar a detectar cuando nosotros colocamos el electrodo en el cráneo, vamos a alcanzar todavía a ver esas señales de, por ejemplo, la quijada, cuando estamos muy estresados, del cuello estresado, de la cabeza, etc. La es muy importante hacer una adquisición adecuada del señal. Para esta adquisición adecuada tenemos que considerar varios factores. Por ejemplo, el tipo de electrodos que estamos utilizando, si son húmedos que se están haciendo constantemente o que siempre con
humedad adecuada, que estén colocados correctamente con contacto en la superficie del cuerpo cabelludo, etcétera, etcétera. También en algunos casos se trata de controlar el ambiente, por ejemplo, estar en alguna sala especial en donde no se tenga tanto ruido de la energía eléctrica. Para la colocación de los electrodos ya existen protocolos de cómo se deben de colocar esos electrodos. En esos protocolos, de hecho, están basados muchos de las gorras de electrodos para que uno no tenga que estar ahí poniendo cada uno de los electrodos en una gorra, simplemente coloca la gorra y ya estarían colocados en la posición correspondiente de acuerdo al protocolo que se esté utilizando. Cada protocolo tiene como referencia tanto cuántos electrodos se necesitan, qué partes del cerebro se necesitan monitorear, y etcétera. Una vez que se hacen los datos, hay dos formas de representarlo, tanto en el dominio de la amplitud como en el dominio de la frecuencia. Estos son nada más ejemplos de cómo se vería una señal en el dominio de la amplitud, que podemos ver que es como una canción, ¿no? Como la vemos ahí desplegada respecto al tiempo. Pero en el dominio de la frecuencia es algo muy diferente. Vamos a ver qué tanto de cada onda senoidal tenemos a diferentes frecuencias. Aquí podemos ver diferentes colores, que es así como se dividen generalmente los rangos de las frecuencias que estamos tomando de nuestra lectura de electroencefalografía. Estas diferentes bandas de señales se han encontrado varias características de ellos. Por ejemplo, un ejemplo, las ondas que emitimos al estar en diferentes estados de alerta o diferentes estados de conciencia. Por ejemplo, cuando estamos en sueño profundo, cuando estamos en meditación, despiertos, con los ojos cerrados, concentrados, etc., vamos a ver que la señal emitida está en determinados rangos de frecuencias. Además de que, claro, depende de dónde se están colocados los electrodos. Si un área específica, por ejemplo, como tengo graficada ahora, la corteza visual, cada punto, cada área de la corteza visual generalmente es responsable de alguna actividad o alguna responsabilidad funcional. Es por eso que vamos a tener diferentes respuestas dependiendo de en dónde estemos colocando el electrodo o en dónde estemos haciendo la lectura. Cuando hablamos de diferentes formas de analizar, una vez que tenemos la señal que ya capturamos de nuestros electrodos, en esa señal que nosotros ya capturamos, nada más vamos a tener la señal eléctrica del área que queramos monitorear, sino que vamos a tener posiblemente diferentes fuentes, como ya lo habíamos mencionado, tanto biológicas como del ambiente en el cual estamos. Hay ciertas formas de identificar qué es lo que está fallando de forma muy rápida. Si lo hacemos visualmente, podemos ver, por ejemplo, que si hay una mayor actividad en la parte frontal, esta de aquí es la nariz, las orejas, es nada más una representación desde arriba, vamos a poder identificar como son amplitudes muy grandes, que son actividades musculares. Cada vez que hacemos un pasador del ojo, vamos a ver una señal muy parecida a lo que estamos viendo gráficamente aquí. Algo muy bueno y malo al mismo tiempo es que muchas de las actividades eléctricas musculares del ambiente están
en este rango de frecuencias, más o menos 50 a 60 Hz. La señal eléctrica que nosotros vemos en las casas, ya sabemos que estamos más o menos en este rango, pero también la actividad muscular, vamos a ver una gran amplitud. Si hay alguna actividad muscular, vamos a ver una gran amplitud en este rango de frecuencias. Eso es bueno porque ya sabemos que tenemos que discriminar ese rango de frecuencias, pero si hay alguna actividad que nosotros queríamos muestrear, que sabemos que está en ese rango, pues no vamos a poder discernir fácilmente si es realmente la actividad que estábamos buscando o es algún ruido del ambiente o muscular. Vemos una actividad muy parecida cuando la persona se está moviendo de un lado al otro. De hecho, en este caso es mucho más característico porque vamos a ver cuestiones de posicionamiento de los electrodos y de polaridad eléctrica que una de las señales está polarizada positivamente y la otra negativamente. Entonces, normalmente cada parte del área de los ojos. También es muy característico cuando la persona está, visualmente a veces no es tan obvio, pero cuando la persona está haciendo mucha presión en las mejillas, vamos a ver mucho ruido muscular. Afortunadamente, este ruido muscular, como les había comentado, está en ese rango de frecuencias que nosotros sabemos que podemos discriminar. Así que generalmente se usan filtros pasabandas para eliminar artefactos o ruidos de frecuencias muy bajas y muy altas que estén fuera de los rangos que nosotros queremos. Pues como les comenté, eso es algo muy relacionado con lo que ya les he dicho de los diferentes rangos de frecuencias que ya están clasificados como delta, beta, alfa y beta, para identificar diferentes características del estado de alerta de las personas. Respecto a cuando estamos tratando de hacer una evaluación de un estímulo, hay determinados comportamientos de la señal que ya se conocen. Uno de ellos es este que les estoy mostrando aquí gráficamente, y lo que nos dice es que cuando se presenta un estímulo, nosotros directamente no vamos a ver cómo la respuesta cerebral se va a ver directamente relacionada a este estímulo físico o visual. Vamos a ver, de hecho, un cambio aquí. Por protocolo se utiliza que en la parte de arriba están los valores negativos y en la parte de abajo los valores positivos. De hecho, no sé si aquí está, pero sí está impreso. A esta parte de aquí se dice que es como un momento en el cual el cuerpo está tratando de recolectar, digamos, toda la energía para poder hacer la reacción al estímulo. Y esta parte de aquí, que es P300, cuando ya está reaccionando al estímulo. Entonces podemos ver que desde el momento en el cual se presentó el estímulo a cuando ya vemos una respuesta al estímulo, hay 400 milisegundos. O sea, no es instantáneo. Hay que tener eso en cuenta cuando se está tratando de analizar la señal. Tengo un comentario o una pregunta en realidad. ¿Aló? Sí, dime. ¿Se entiende? O sea, que igual siento como que faltó un pequeño detalle ahí para entender. Me gustaría saber si entendieron hasta ahora lo que comentaba Edith. ¿Aló? Le pregunto al público. Sí. ¿Hay alguna parte en la cual ustedes están hablando de un P300? Yo tengo entendido que hay algún tipo de, yo como les decía, no sé todavía demasiado del área, pero no sé si esto tenga que relacionarse con esa especie, y yo creo que no, por lo que me estaba hablando ahorita de señales, de esa forma de capturar la información por teclado, no sé qué decían que ahí se utiliza la forma P300, yo no sé, no entiendo bien esa parte.
A ver, ¿O son cosas diferentes? O sea, se utiliza para ese tipo, porque había la otra, la imaginación motora, y había la parte de ya, selección, déjame teclado o algo así. comentarles un poco qué es esto que estamos viendo acá. La forma en que tú me lo planteas, que no sé quién lo dijo, creo que fue Priscila o... Bueno, no importa, perdón. Priscila, sí. Sí, fui yo. Lo que pasa es que aquí yo sí entiendo que ustedes están lanzando una onda y que luego de 400 milisegundos se empieza recién a capturar la información. O sea, vamos No, a tener un delay allí. no es eso. No sé. De hecho, justamente no es eso. Perdón. A ver, la cosa está así. Edith nos había comentado, ¿cierto? En un principio, que la señal puede analizarse desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de la frecuencia, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que por ejemplo, en estado meditativo va a mostrar un mayor componente alfa en una región occipital del cerebro, ¿sí? Por lo tanto, yo sé que si yo hago una tarea, yo le pido a mi participante que cierre los ojos y que medite, va a aumentar su actividad alfa en regiones posteriores. Ese sería un análisis que está funcionando. Si bien yo lo estoy viendo desde el punto de vista de las oscilaciones, lo veo en el tiempo, al final yo estoy describiendo que hay un componente de frecuencia mayormente representado, que en ese caso sería alfa, que va de 8 a 12 Hz. Por lo tanto, mi región occipital tiene más actividad de 12 a 12 Hz, de 8 a 12 Hz. Por el contrario, desde la aproximación del tiempo, lo que es un potencial evocado vendría a ser una respuesta temporal, el perfil temporal del electroencefalograma cuando un determinado tipo de estímulo es presentado. Lo que muestra el perfil que está presentando Edith en este momento, de hecho es un perfil, de la imagen a la derecha, es un perfil genérico que va a ocurrir siempre que yo presente un estímulo. Pero esto es la actividad del electroencefalograma, no es una onda que nosotros lancemos para capturar algo. Lo que quiero decir es que, a ver, la idea del potencial evocado es la descripción promedio, o mejor dicho, vamos a decir el promedio del comportamiento o el perfil temporal del electroencefalograma cuando yo presento un determinado tipo de estímulo, ¿sí? Y se ha visto que bueno, el potencial evocado se dividiría en tres características. El componente, que vendría a ser positivo o negativo, por eso se llama P o N. El tiempo, por eso se llama 300, 170, 250, el número que quieran. Y el último es una locación en el cerebro. Por ejemplo, yo sé que a nivel occipital, usando nuevamente el mismo ejemplo, cuando yo presento un estímulo que es visual, yo voy a observar siempre un perfil donde se ve P1, se ve N1, se ve P2, N2 y P3. Y siempre va a ser ese orden porque ese es el perfil temporal del electroencefalograma cuando observamos un estímulo. Sin embargo, de manera experimental, uno puede ir viendo cómo bajo determinadas circunstancias las características del electroencefalograma van a ir variando, ¿cierto? Y eso implica que eventualmente vamos a decir, el rasgo promedio de este perfil temporal del electroencefalograma cambia. Por ejemplo, a la izquierda está el ejemplo del bueno, se llama LPP, que es el Late Positive Potential, que son los potenciales que se le llaman más bien cognitivos, no tanto así sensoriales. Los dividen como los tempranos serían los sensoriales, porque siempre se van a ver con un estímulo, con algo que veas, algo que escuches, etc. Pero los cognitivos suelen ser los más posteriores, los late positive potentials, el PP. Y, por ejemplo, bajo determinadas tareas, por ejemplo, hablando de viejos, o sea, de personas ancianas, que es lo que me comentaron que a ustedes les interesaría, yo puedo ver, por ejemplo, cómo determinado proceso cognitivo, por ejemplo, la memoria de trabajo o las funciones ejecutivas en general, van a verse modificadas y yo puedo observar cómo ciertos potenciales evocados vinculados con algunas tareas, por ejemplo, la memoria, en cuanto a memoria de trabajo, la carga de memoria de trabajo se vincula, por ejemplo, con la amplitud del potencial evocado en tal evento temporal, ¿sí? Por ejemplo, yo no me acuerdo exactamente, pero inventemos uno. El N170. El potencial N170 que se observa a nivel frontal, que sería un potencial negativo que se presenta 170 milisegundos, por eso 170, después de la presentación de un estímulo, aumenta su amplitud cuando el participante tiene que hacer una tarea que es más difícil o una tarea que es más fácil. Entonces, en esta lógica,
El potencial evocado es usado para describir un perfil general de cómo, bajo determinadas condiciones, el eje se comporta. ¿Sí? ¿Se entiende? Y Priscila, respecto a tu pregunta, hay coincidencia en el nombre nada más. Ah, es coincidencia. Hay una estructura, un BCI, que es muy clásico, es de los BCIs clásicos, ¿no? En los que puede de alguna forma el individuo controlar generalmente con la vista un teclado virtual con el cual puede mover hacia arriba o hacia abajo el indicador del teclado para poder ir escribiendo una palabra. Pero es coincidencia en el nombre nada más. Ah, ok. Sí, porque yo decía, se me está cruzando el tema de las ondas con el tema de la lectura. Y decía, pero ¿por qué? No entiendo. Ya, ok. Gracias. No, es coincidencia de los nombres nada más. Ok. Va, entonces, esta sección. Aquí, de hecho, no voy a inundar mucho, nada más quería comentarles, porque es una forma de tratar la señal muy clásica. Generalmente los que hemos trabajado con procesamiento digital de señales sabemos que es Independent Component Analysis, pero no lo ligamos directamente o no lo ligamos a esta aplicación directamente cuando ya es algo que se usa y que se sabe que funciona. Por ejemplo, colocamos la capa, el gorro de electrodos, que cada uno está posicionado con cierta diferencia de distancia, y vamos a tener un cruce de la lectura de las señales. Vamos a tener un cruce en las señales. Por ejemplo, si tenemos dos electrodos colocados a cierta distancia, el electrodo 1 va a leer un poco de lo que está leyendo el electrodo 2. La forma en la cual se puede hacer una separación de cada una de las lecturas o una aproximación a esa separación es con Independent Component Analysis. También se utiliza mucho Principal Component Analysis. Nada más para que sea algo que tengan en cuenta, que ya se sabe que funciona. Un ejemplo clásico de esto es los blinks. Justamente, dado que uno sabe que los blinks, los parpadeos existen, y sabemos que tienen un perfil claramente diferenciable, el ICA o el análisis de componentes independientes se utiliza para identificar la fuente o ese componente que yo voy a entender finalmente como parpadeos. Y posteriormente en el procesamiento de datos uno puede simplemente eliminar ese componente que se caracteriza principalmente por parpadeo y hacer nuevamente una reconstrucción de la señal de manera que no tenga el parpadeo, y ahí ya tendrían un proceso, pero por lo general eso se hace offline, se hace después cuando uno tiene el análisis. El truco para que a ustedes les interesaría de el Brain Computer Interface es que tú puedas realizar estos procedimientos en tiempo real, ¿cierto? Porque no estamos haciendo un análisis, sino que estamos haciendo un proceso de codificación de señal mientras estamos trabajando. Eso. Claro, sería como un filtro, entiendo yo, un filtro para de alguna manera dividir las señales y ver para qué funciona cada una. Sí. Sí, hay diferentes cuestiones que checar. Por ejemplo, si son cosas que se escriben en tiempo real, son diferentes approaches de filtros que se tienen que aplicar dependiendo de cuál filtro se aplique. Es un poco la deformación que vamos a tener en la señal por los rizos, etcétera, y el desfase temporal que vamos a tener. También, si es algo que tenemos que tratar, requiere más rápida. Otra cosa es, si necesitamos entender qué es lo que tenemos como respuesta, por ejemplo, tanto ICA como PCA son transformaciones que se hacen, pero lo que se quiere es una representación. Esto se va a directamente a
a una dimensión menores y hay una representación lógica, solo es un conjunto de datos y conjuntos que hay dos asociaciones que presentamos como salida. Ok, Y con eso yo prácticamente terminaría la parte de introducción a electroencefalografía y hablar de DCI. Gracias. Bueno, comparto yo o me compartes tú la pantalla, Edith, porque más rápido si es que lo corres tú y yo solo hablo. ¿Te parece? Okay. ¿Estoy grabando? Ah,